Le agradezco mucho a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Buen día, Pascal. El agradecido soy yo por que consideres mi opinión siempre en tu programa de radio. Oye, pues hay varios temas sobre los que me gustaría consultarte. Vamos a entrar directamente a ellos. Quisiera preguntarte por la petición de la instrucción de la Suprema Corte de suspender la tramitación de amparos sobre la prisión preventiva en todo el país. ¿Cómo debemos leer esto? Como una muy buena noticia que se quiera mantener un criterio para todos los tribunales y juzgados que actualmente tienen pendiente de resolver un amparo en contra de la medida cautelar llamada prisión preventiva oficiosa, es decir, la prisión en automático. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el criterio actual de jueces y de magistrados federales, los amparos los llegan a resolver con distintos criterios. Ujú. ¿Esto por qué? Porque hay unos que consideran que ya se debe de inaplicar esta prisión en automático y por lo tanto, y en su caso, que se justifique si se debe de mantener a esa persona en prisión preventiva justificada. Sabemos que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos, de la libertad personal, de la presunción de inocencia, del debido proceso, entre otros derechos. Y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dictado resoluciones en contra del Estado mexicano, pidiéndole que se elimine la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero nuestro poder reformador de la Constitución, Congreso y entidades federativas, no han hecho nada Ujú. por estar eliminando la figura de la Constitución y por lo tanto la Suprema Corte es la que tiene pendiente de resolver tres asuntos, entre esos precisamente, para saber cómo va a atender esa sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es ahí donde está también el tema de la presión del gobierno federal que le están, y también de las fiscalías que le han estado pidiendo a la Corte Sí. que mantenga la prisión preventiva oficiosa, que no vaya a emitir ningún criterio de interpretación para que se inaplique, Ujú. porque sabemos que el propio presidente López Obrador, inclusive el 5 de febrero pasado, presentó una iniciativa para ampliar el catálogo de delitos y de que meriten prisión preventiva oficiosa. Por eso considero que esta medida que emitió la Suprema Corte en este acuerdo es buena, precisamente porque va a garantizar que lo que resuelva la Corte sea un criterio Ujú. obligatorio para todos los tribunales federales Entiendo. que estén conociendo esta figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿Y cuándo lo resolvería la Corte? Hay un Pues proyecto, ¿verdad? sí, Pascal, pero ha ido posponiendo este tema, primero porque venían las elecciones, ya vinieron las elecciones, quizá ahora por los resultados de las elecciones, pero lo que se tiene previsto hoy es que sea para finales del próximo mes, Ujú. es decir, de agosto, cuando ya vaya a resolver estos asuntos. Ahora, esto es lo que se tiene previsto, pero también puede cambiar la fecha, igual la Ujú. pueden adelantar empezando agosto. De hecho, ya a partir del 16 de julio la Corte tiene su periodo vacacional, su periodo de receso, y ya lo comienza a principios primero de agosto, de ahí que puede iniciar con esta discusión empezando agosto, o hacia finales de agosto, o que la pueda posponer, espero que ya no la posponga. Y ya sería obligatorio para todos los jueces resolver en ese sentido. Así es, ya Ujú. sería obligatorio, y si va a ser un criterio en el sentido de que se inaplique la prisión preventiva en automático, es Ajá. decir, que se pida que se justifique en cada caso si amerita o no la prisión preventiva justificada. Yo Sí. creo que eso es importante y de ninguna manera se estarían liberando las miles de personas que ha señalado el gobierno federal que se estarían liberando en automático. Eso es totalmente falso. Estaríamos en una situación extraña porque la Constitución seguiría contemplando la prisión preventiva oficiosa para un catálogo de delitos, pero la Corte estaría diciéndole a los jueces no la apliquen. ¿Sería así?
Sería así, Pascal, lo has dicho muy puntualmente. Sería extraño, pero hay que también entender que se trata de proteger derechos humanos. Inclusive, ¿qué pasa con el voto de las personas en prisión? De acuerdo Sí. con la Constitución, artículo 38, tienen una suspensión aquellas personas que se encuentran en prisión y Ujú. por lo tanto no pueden votar. Pero ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interpretó que se debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia. Es decir, sí puede haber criterios que vayan más allá de lo que diga la Constitución, sobre todo beneficiando y garantizando Ujú. los derechos humanos. Claro, siempre que amplíen derechos, ¿no? Así es, así es. Y esta es la parte que me parece sumamente positiva. Ya, bueno, me queda un minuto en este bloque, pero nada más para concluir el tema y te pediré que si puedes te quedes para seguir conversando. Me imagino que si la Corte resuelve que debe pues seguirse la instrucción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a ser un nuevo motivo de enojo del Ejecutivo. Lo suscribo íntegramente, Pascal. Será un nuevo motivo para continuar con esa narrativa y decir que la Corte protege a todos los delincuentes y los va a liberar de forma automática. Sí, va a ser una narrativa para pues seguir atizando Sí. esta iniciativa de reforma judicial. Muy bien, me gustaría pedirte que te quedes y que en el siguiente bloque hablemos pues del juicio político que se está abriendo en contra del juez Rodrigo de la Pesa, si eres tan amable. Con gusto, Pascal. Regresamos en un momento para seguir conversando con Francisco Burgó, abogado constitucionalista. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar ahora y le agradezco mucho al abogado Francisco Burgoa que me haya esperado para seguir conversando. Vamos a hablar sobre el caso del juez Rodrigo de la Pesa, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, pues contra quien hay un proceso de juicio político porque no gustó una decisión suya, una instrucción para que el Tribunal Electoral subsane la falla del Senado de la República en pues integrar debidamente el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tendría que tener 7 magistrados, tiene solamente 5. Y bueno, pues esta decisión que no gustó ha llevado al juez Rodrigo de la Pesa a ser blanco de juicio político. ¿Cómo debemos entender esto, abogado? Como una presión hacia el juez y un mensaje hacia los jueces y magistrados, que si no resuelven atendiendo lo que presuntamente desea el gobierno federal, les va a pasar exactamente eso. Me parece que es una amenaza directa a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, porque las resoluciones obviamente pueden gustar o no gustar, es parte de la naturaleza humana y sobre todo cuando hay dos partes y que indudablemente los criterios de los jueces podemos compartirlos o no. El derecho es discutible, es debatible, hay puntos de vista distintos. Lo que resolvió el juez, insisto, tiene argumentos jurídicos que pueden causar convicción a ciertas personas o a otras no, pero para eso hay mecanismos jurídicos que la propia ley prevé Sí. para el caso de que se considere que una resolución no es se excedió, por decirlo así, o no es, o sea, fue dictada fuera del marco de sus atribuciones. Número uno, hay un recurso de queja que se puede presentar en contra de esa suspensión provisional, pero también hay una queja que se puede presentar en contra del juez ante el Consejo de la Judicatura para que revise su actuar en el caso de que se considere que se excedió en el ejercicio de sus atribuciones. Es decir, hay vías jurídicas dentro de la normalidad Sí. para estar impugnando la resolución del juez o, en su caso, estar denunciando por su actuación. Pero eso de estar señalando de que se presente un juicio político por parte del gobierno federal o una denuncia ante la Fiscalía General de la República por parte del Tribunal Electoral, del mismo poder al que pertenece, insisto, me parece que es un mensaje hacia todo el Poder Judicial, obviamente en específico hacia ese juez para intimidarlo y que tenga consideración para otros casos similares que pudiera estar resolviendo. Varias preguntas. ¿Tenía autoridad el juez para hacer dar esa instrucción al Tribunal Electoral? Bueno,
el mismo juez consideró que sí, Ujú. precisamente haciendo un análisis de que se trata de un tema administrativo Ujú. al momento de que hace falta que se nombren a dos magistrados para tener la sala superior completa. Hay 5, faltan 2 para que sean los 7, que son los que el número que requiere o que señala la propia Constitución, que tiene que tener consideración. Entonces, la argumentación se puede ver desde el punto de vista administrativo en Ujú. atención a una protegiendo los derechos político-electorales, Sí. pero también se puede ver en el sentido de que es estrictamente electoral y por lo tanto no tendría competencia un juez de distrito en materia administrativa cuando se trata de una Ujú. materia electoral, porque el amparo es improcedente en materia electoral. Es decir, es un tema, insisto, para discutirlo Sí. jurídicamente, pero no amerita juicio político ni una denuncia. Lo que se nota aquí, por lo menos es mi interpretación y creo que la tuya es más importante que la mía y por eso te pregunto, es una voluntad pues muy clara del gobierno de que se quede el Tribunal Electoral sin el número completo de integrantes. Yo así lo veo, Pascal, porque no hay otra forma de explicarlo. Sí. ¿Cómo es posible que desde noviembre del año pasado no se tenga la integración completa cuando ya estábamos en el proceso electoral, cuando estábamos a un poco más de medio año para que fueran las elecciones federales de este 2024 y que simplemente el Senado de la República, y hablando específicamente el bloque de Morena y sus aliados, Ujú. no hayan querido construir acuerdos para hacer el nombramiento de 2? ¿Por qué no querer tener la sala Ujú. superior completa? ¿Y por qué? Pues prácticamente mantenerla como está actualmente, a pesar de que la propia Corte ha establecido ahí criterios también para que se nombren distintas autoridades, no solamente del Tribunal Electoral, sino del INAI, y la Corte simplemente el Senado no les hace Sí. caso. Es decir, sí veo que es algo totalmente deliberado del oficialismo para no estar nombrando a todos los integrantes que hacen falta. Habría que preguntarse entonces por qué. ¿Por qué no quiere el oficialismo que esté completo el Tribunal Electoral? Ahí podemos irnos a distintas especulaciones. Una que me permite hacer, Pascal, Ujú. es que, número uno, va a calificar la elección presidencial. Ujú. Hay impugnaciones. No considero que las impugnaciones no dan elementos para que se pudiera considerar que se debe de anular la elección presidencial. Ujú. Pero la parte más importante es la discusión sobre el tema sobre representación, que sí o sí va a tener que resolver la Sala La Superior a mayoría finales de calificada agosto. famosa. Sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque diga lo que diga el Instituto Nacional Electoral, diga lo que diga, va a ser impugnado Ajá. por la parte que no le haya gustado el resultado. Va a llegar a la Sala Superior y resulta que hay 5 que son los que van a resolver, pero Sí. 3 magistrados son los que tienen o se percibe con una cercanía hacia el Ujú. oficialismo y 2 no. Entonces, si se integrara de forma completa la Sala Superior, podría ser el caso que entonces ese bloque actualmente de 3 ya no tenga esa mayoría y por lo tanto ya no pudieran mantener una eventual Claro. opinión respecto de esa sobrerepresentación, esa mayoría calificada, ¿Qué? que en mi opinión es un fraude de la Ajá. Constitución, se confirma, una mayoría Sí. calificada artificial. Es la interpretación del artículo, de lo que dice el artículo 54 constitucional. Así es, si Ujú. nos quedamos en esa interpretación letrista, bueno, Sí. por supuesto que tiene razón Morena, Sí. pero tiene que verse en el contexto de la reforma del 96, cómo se entendían las coaliciones, y hay muchísimos argumentos, Pascal, del por qué sí se Ujú. puede evitar la sobrerepresentación y por lo tanto que Ya. Morena y sus aliados no cuenten con esa mayoría calificada artificial que les permitiría reformar la Constitución. Pues algo poderoso debe haber, abogado, para que lleguen al punto de pues someter a juicio político a un juez, dejando incompleto el tribunal electoral. Creo que alguna razón muy poderosa hay ahí. Y mira, esa razón poderosa
Yo lo único que puedo especular, que obviamente es especulación, es mi impresión, Sí. es exactamente esto que comento. La discusión que se va a llevar a cabo a finales de agosto respecto de esta sobrerepresentación del oficialismo y Sí. subrepresentación de la oposición. Pues sí, porque si no hay esa mayoría calificada, entonces todas las reformas de las que estamos hablando, pues no tendría sentido porque no tendrían los votos para aprobarlo. Pues estaremos viendo, abogado, qué sucede con este caso y qué sucede también con la interpretación del 54 constitucional y la mayoría calificada que muchos ya están atribuyendo en automático a Morena y a sus partidos aliados sin que siquiera se hayan pronunciado el IFE y el Tribunal Electoral. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muy amable, Francisco. Al contrario, Pascal, fuerte abrazo y excelente día para tu audiencia. Gracias, Francisco Burgó, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.